presidente de la República, Martín Vizcarra, se halla y donde ha pronunciado un discurso ante la Cámara de los Diputados de España, en el que ha hecho una presentación general de su política. Conviene quizás también precisar que son las 8:06 de la noche en Hanoi, capital de Vietnam, donde se halla el presidente Donald Trump comiendo en este momento con el líder de Corea del Norte, que se ha desplazado hasta ahí en tren para dar lugar mañana jueves, a negociaciones sobre la desnuclearización de la península coreana. Tanto Norcorea, que es un régimen comunista, cuanto Corea del Sur, que dispone desde la guerra de los años 50 de una protección militar de los Estados Unidos. 8:07 decíamos aquí en el Perú, en todo el territorio. Nos vamos a Piura, establecemos un contacto telefónico ahí con el ingeniero Reinaldo Hilp, que fue gobernador regional de Piura y con el que queremos tomar conocimiento de la situación que se halla Piura hoy. Buenos días, ingeniero Hilk. Buenos días, don Fernando. Buenos días, Josefina. Buenos días. Cuéntenos, por favor, ¿está lloviendo en este momento en las zonas altas de Piura? ¿Cuán crecido está el río? ¿Cuál es el riesgo de que el río Piura pueda desbordarse? Ayer hemos tenido la primera creciente importante del año. Han pasado 1.503 metros cúbicos por segundo, producto de la primera tormenta, digamos, registrada en este periodo lluvioso, que como usted sabe terminaría en marzo o primeros días de abril. Esta creciente es importante porque además de probar las primeras obras de prevención que se han hecho en el río Piura, como es la limpieza del cauce, el cambio de un dique que estaba en la Fuente Independencia y además la recuperación de los diques que se habían roto hace 2 años exactamente casi, ha hecho que los piuranos revivan nuevamente pues esta angustia que era esta creciente del río, ¿no? Perdón, adelante. En este momento la creciente ha pasado ya, creo que hay calma, pero obviamente ha servido para podernos pues despertarnos a los piuranos y ponernos al día en que hay que tener pues enfocados en esta prevención de este año, ¿no? Nos dice que estamos con 1.500 metros cúbicos por segundo. El día de ayer se nos dijo que era de 1.000 metros, no sé si la cifra era exacta, 1.000 metros cúbicos. Quiere decir que ha aumentado en un 50%. Y se nos dijo también que a partir de 1.900 habría desborde en la ciudad de Piura. ¿Cuáles son las cifras exactas? La capacidad del río Piura, del cauce del río Piura, es de 2.200 metros cúbicos por segundo. Una avenida mayor a esa cantidad, el río va a desbordar. No tenemos la capacidad de los diques para poder resistir más de 2.200. Ayer, después de muchos números, efectivamente, el dato oficial que tenemos a partir del COER y del Chira Piura es 1.503 metros cúbicos por segundo a las 12 del día. Eso ha sido la punta de agua que ha pasado ayer. Por otra parte, se nos dijo ayer que la descolmatación hecha, 300 millones de soles, no había impedido que en algunos lugares de las riberas del río algunas rocas instaladas para fortalecer estos bordes del río habían sido retiradas, para no decir robadas. Bueno, mire, don Fernando, es una lástima realmente que no haya conciencia realmente de la población en este tema. No solamente es descolmatar, que es limpiar el cauce, sino además hay unos diques que permiten que el agua, la corriente no descargue o no golpee lo que es los diques. Esos diques se hacen con piedras que algunos pobladores los han extraído efectivamente. Pero creo que es labor ahora justamente de repasar estos puntos y de reforzar esos puntos débiles que podrían haber. Pero lo importante es que con 1.500 metros cúbicos, ayer el río ha discurrido, ha fluido bien. Esa limpieza que se ha hecho ha conectado. Acuérdense que este río Piura no desemboca en el mar, sino en la laguna La Niña, en el desierto de Sechura. Y esta conexión del río hacia el desierto que se ha limpiado ha funcionado, ha hecho que el río corra. Pero obviamente hasta que no tengamos una solución definitiva, que es una salida al mar, y unos reservorios satélites que permitan controlar los caudales del río, que cuando llueva en extremo, como está lloviendo con más frecuencia, nos permitan que estos caudales no superen los 2.000 metros por segundo. Eso va a permitir que el río, tengamos la seguridad, más de 1,5 millones de personas que vivimos alrededor del río,
tengamos la seguridad de que no más nos vaya a desbordar. Esa solución definitiva pasaba por un contrato que se firmó con un consorcio para el manejo integral del río Piura, que ha sido anulado por esta gestión, por la gestión del gobernador actual, porque consignaba una dirección que no era la cierta, que no pertenecía a este consorcio. ¿Qué pasó con ese contrato? Bueno, sí, Josefina, solamente para ubicarnos bien en este contrato, hay 18 ríos que la Autoridad de Reconstrucción ha identificado en la costa peruana que tiene que intervenir en un plan integral para manejar esos caudales que estoy diciendo. 18 ríos. En Piura, el río Piura, que es especial, tenemos mucha información los piuranos y por eso es que tenemos la unidad ejecutora y hemos ido adelante en estos 2 años con los términos de referencia que los hemos hecho con el BID para poder tener este control del río. Y este contrato o esta licitación se había dado ya en diciembre para poder empezar los estudios. Es decir, nos tiene que decir qué hay que hacer en el río para poder realmente, qué infraestructura necesitamos para poder controlar los caudales. Recién 2 años, casi 2 años después del desastre. Bueno, los estudios, hay que tener también historia, Josefina, de que el plan de reconstrucción se aprueba en septiembre del año 17 y por el cambio político que ha habido de 2 presidentes, se retrasó un poco para tomar realmente acción casi a finales del año pasado. Ahora se ha anulado ese contrato. ¿Qué se puede hacer? Ahora que se ha anulado el contrato por temas técnicos que no domino yo en este momento, lo que hay que hacer es volver a retomar o volver rápidamente a poder licitar este contrato o poder reconectar con la empresa anterior. Ya verán los especialistas qué hay que hacer. Lo cierto es que necesitamos que se inicie a tener cuanto antes este estudio para saber qué infraestructura necesitamos para controlar los caudales del río Piura, así como los otros 18 ríos de la costa peruana. Mientras tanto, todo van a ser medidas paliativas o de emergencia. Mientras tanto, eso es algo de rehabilitación. Usted tiene toda la razón. Efectivamente, no es algo fácil controlar esta infraestructura. Digamos, es algo que afecta a la ciudad de Piura. Piura va a cumplir 500 años y ha tenido muchísimos sucesos de estas desbordes y creo que es momento ahora de poder hacer las cosas bien para no tener más esa amenaza. Cuando estuvimos en Piura, hubo esa quebrada de San Francisco que conecta Malingas con Piura. La alcaldesa reclamaba, porque se ha seguido además inundando esta quebrada, ha muerto una persona, reclamaba un puente. ¿Es posible construirlo ahí en esa quebrada de San Francisco? Sí, efectivamente este puente, este es un corredor vial que se llama el corredor del Andino Central. Justamente esta quebrada San Francisco es una quebrada cada vez más importante, cada año toma mayor importancia, aísla más de 14,000 personas y creo que es ya, digamos, urgente que se considere ya un puente y no un badén como existía hasta ese momento. Es lamentable, han perdido la vida más de 2 personas en este puente, así como en otras quebradas también afluentes del río Piura. ¿Qué pasa con la reconstrucción con cambios en Piura? Bueno, lo que pasa es que en general, que cuando empieza la reconstrucción con cambios, Josefina, para poder hacer obras o poder invertir un sol en el gobierno, necesitas tener expedientes técnicos que te digan en detalle y con dónde vas a invertir. Estos expedientes técnicos no se hacen tan rápido, no se hacen en 6 meses, no se hacen en poco tiempo. Entonces, eso es lo que ha demorado, es justamente el que no haya habido esos expedientes técnicos. Creo que después de este año, que se ha activado ya la reconstrucción, tenemos ya suficientes expedientes técnicos para poder hacer la inversión. Por eso es que este año es importante que ya de ejecución de muchas de las 12,000 obras consideradas en el plan de reconstrucción. Ingeniero Gil, hemos hablado sobre las ciudades principalmente vulnerables ante la subida del río, pero ¿qué pasa con la agricultura en Piura, cuya superficie agrícola había crecido tanto y que está conociendo un boom de la agroexportación? Después de una breve pausa, yo le ruego que nos diga cuál es el impacto que se registra hasta ahora sobre la agricultura piurana de la situación del clima en el norte de nuestro país. Vamos a ir primero a una pausa y retomamos nuestra entrevista con el ingeniero Reinaldo Gil. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte,
funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en primera fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Uy, mister, el descuentito es sin boleta. Llévelas así nomás, le conviene. No, pues maestrazo, tenemos que cumplir con el IGB. Solo así el Estado tendrá más recursos para luchar contra la desnutrición y el maltrato a la mujer. Tiene razón, mister. Ahora voy por su boleta. En el Perú, el IGB y renta son los impuestos más importantes. Pide boleta. Juntos hacemos más. SUNAT, el Perú primero. De vuelta al cole con todo. Aprovecha 30% de descuento en miles de mochilas, maletas, zapatos y zapatillas, más 10% adicional exclusivo con tu CMR. Solo en Falabella y falabella.com. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. Hola, yo soy Pachi Vallerriestra, soy bailarina, pero disfruto mucho de la literatura. Hay muchos autores peruanos e internacionales que me encantan, muchos libros también, pero hoy voy a escoger a uno. Ese es Rock Springs, del escritor norteamericano Richard Ford. Es un libro en donde hay varios cuentos. Son estas historias o situaciones en estos lugares tan como alejados, tan desolados de Estados Unidos, ¿no? Creo que él es un ejemplo perfecto de cómo retratar su cultura. Bueno, invito a todo el público, joven, viejo, de cualquier edad, a leerlo, ¿verdad? Leer lo que hace es abrirnos mundos maravillosos, despertarnos la imaginación, es la oportunidad de conocer y ver las cosas desde otra perspectiva. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp. De diciembre pasado, gobernador regional de Piura, y después de habernos dado algunas informaciones sobre el impacto del río Piura y el alza de su caudal para el más de 1 millón de personas que viven cerca de sus riberas, queremos preguntarles cuál es el impacto en general causado por las lluvias y las inundaciones en la agricultura de Piura, que es una de las actividades económicas más importantes de su región. Ingeniero Gilpic. Don Fernando, mire, ahora el impacto es aún no muy fuerte porque las lluvias no han tenido una intensidad como los años anteriores de fenómeno El Niño. Siempre la lluvia es buena para la agricultura porque recupera los acuíferos, recupera lo que es los reservorios, lava los terrenos de las sales que podrían tener, y eso en Piura es muy importante. Realmente en Piura una de las diferencias que hay con el resto de la costa es que periódicamente llueve en los veranos, y eso es una riqueza realmente para ganadería y agricultura. Obviamente el extremo, si es que aumenta la intensidad, sí causa problemas porque trae ciertas plagas, impide ciertas labores agrícolas y obviamente interrumpe caminos que afectan la exportación, que es la principal actividad, comercial de la agricultura piurana. Pero en general, don Fernando, creo que en la costa del Perú ahora, con esta frecuencia de lluvia, es muy importante invertir en infraestructura para guardar el agua, ¿no? Que es uno de los puntos, unas ventajas que podríamos tener junto con el clima en la costa peruana para incrementar la producción agrícola en todo el Perú. Entonces creo que sí hay que aprovechar este cambio climático, si se da para mayores frecuencias de lluvia, con la infraestructura adecuada para evitar
justamente para acumular el agua y evitar cortes de caminos que podrían afectar la producción. Precisamente a propósito de los caminos, ¿cuánto se ha avanzado en reconstruir las rutas y las carreteras que habían sido afectadas hace 2 años, así como los puentes? Lo que se está trabajando es en los caminos principales, nacionales, que se llaman, ¿no? Como es, por ejemplo, carretera panamericana que se ha recuperado, con los puentes ahora ya en construcción, carreteras importantes, pero vías principales. Pero las vías secundarias o vías vecinales todavía no hay actividad mayor. Vuelvo a decir, porque no hemos tenido expedientes técnicos, que ahora ya se cuenta, y creo que los próximos 2 años van a ser de fuerte inversión justamente en la parte de transportes. Para estas carreteras vecinales, que son las que siempre han estado débiles y susceptibles justamente a quebradas de interior de la región, ahora tengan una mejor transitabilidad. Ahora, sobre los damnificados, los que más sufrieron durante el Niño Costero, sobre todo en la zona baja de Piura, por ejemplo en Curamori, que todavía siguen viviendo en albergues en condiciones muy difíciles, muy dramáticas. ¿Cuándo va a llegar la reconstrucción para ellos? Sí, Josefina, ese es un tema sensible que tiene ya casi 2 años, el 27 de marzo, dentro de un mes se cumple casi 2 años, ya se cumple 2 años del desborde, 27. Justamente del inicio de esos albergues, en el kilómetro 980. Lo que ha sucedido a partir de ahí, de esa migración o ese asentamiento, es que el gobierno central ha permitido o ha reconstruido algunos módulos de vivienda en los lugares originales y les ha dado el bono de alquiler también para poder ellos retornar a sus lugares de origen, pero mucha gente ha quedado, digamos, con pánico, traumada con el desborde, que no es la primera vez, se desbordó el 83, se desbordó el 98 y ahora nuevamente, y han preferido quedarse ahí para poder tener un nuevo asentamiento humano, ¿no? Y esto, el Ministerio de Vivienda tiene que hacer con trabajos para poder titular y techo propio y darle servicios básicos que no tienen servicios básicos de ningún tipo. Está demorando, pero en el plan del Ministerio de Vivienda está justamente ayudar a que esta gente tenga todas esas condiciones en un nuevo asentamiento, desalojando esas partes bajas que han tenido más de una vez inundados. Muchas gracias, ingeniero Reinaldo Hilbk, por hacer explicaciones sobre el estado de su región, Piura. Son las 8:23. Recibimos ahora en los estudios de RPP a un congresista de una región completamente diferente del Perú, puesto que se trata de la Sierra Central, Apurímac, el señor Arce, que está con nosotros, Richard Arce, en su calidad de vocero de la bancada de Nuevo Perú. No hay plenos por ahora. La próxima semana recomienza la actividad propiamente tal y no recesada de nuestro Parlamento, pero hay mucha actividad en algunas comisiones y en el marco de las cuales se han recibido denuncias de la parte de ustedes. Nuevo Perú, usted como vocero, han presentado una denuncia contra su colega congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, no solo ante la Comisión de Ética, sino también una denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Explíquenos cuál es el fundamento de esta denuncia, señor Arce. Sí, ante todo, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad que me permite. Definitivamente los hechos que se han ido mostrándose en medios periodísticos nos obliga a nosotros en el Congreso de la República a proceder con las denuncias, porque esto no es una simple especulación, acá hay indicios realmente graves, porque hay confirmación inclusive de personas que habrían otorgado una coima al señor Becerril. Entonces, nosotros en el Nuevo Perú lo que hemos procedido es en realizar una acusación constitucional, como corresponde, porque ahí habrían varios delitos de por medio que se habría cometido por parte del señor Becerril, que, como ustedes tienen conocimiento, con sus hermanos han logrado que se adjudique a una empresa una obra de licitación para el tema del tratamiento de la basura, y que al final estamos viendo que el problema es grande en Chiclayo y todas las consecuencias que esto corresponde. En lo que refiere a la acusación constitucional, que es para levantarle los fueros para que el Poder Judicial, el Ministerio Público pueda desarrollarse, habría una infracción a los artículos 93 y al artículo 44 de la Constitución. Y en el marco para que desarrollemos la investigación posteriormente a través del Ministerio Público y el Poder Judicial, habría presunta comisión de delito de organización criminal, de la misma manera el delito de colusión agravada, el delito de patrocinio ilegal y tráfico de influencias, por los hechos evidentes de que le han adquirido inclusive algunos bienes particulares para su uso personal, para que sea favorecida esta empresa como parte de una supuesta coima que tiene que ser investigada. Pero acá yo quisiera resaltar el hecho que ha sucedido también hace unos cuantos meses, cuando el congresista Becerril tuvo una denuncia constitucional,
y que con el apoyo de Fuerza Popular y el APRA simplemente lo blindaron y le exoneraron de una investigación cuando sabíamos que se había reunido con los ex hermanitos del Consejo Nacional de la Magistratura para poder elegir al presidente. Y recuerden bien, hay un dato muy importante. Hubo la denuncia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y hubo la denuncia en la Comisión de Ética. Sí. En la Comisión de Ética, con los votos fujimoristas, lo que decidieron fue que se pronuncie la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y para sorpresa de todos, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se lo blindó y por ende en la Comisión de Ética no hubo nada. Esto también configura una falta ética. Nosotros no hemos presentado en la Comisión de Ética, sé que el Frente Amplio ha presentado y hay otros congresistas también detrás de esta denuncia y esperemos que ahora sí el Congreso de la República se pronuncie. ¿Cuántos, entonces, para tener clara la idea de las denuncias que tiene Héctor Becerril en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, cuántas hay? En este momento, respecto a este caso, tengo entendido que 2. Una que hemos presentado nosotros como bancada del Nuevo Perú, yo lo suscribo como vocero. Tengo entendido que la congresista Foronda también presentó una acusación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y aparte en otra subcomisión, en otra comisión especial, la Comisión de Ética, presentó el Frente Amplio otra denuncia. ¿Y cuántas han sido archivadas? No, en este momento ninguna. Yo estoy haciendo el recuerdo de lo que sucedió con el ex Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Esa fue archivada? Ambas. O sea, tanto buscaron el pretexto en la Comisión de Ética porque había una intromisión real de un parlamentario en la decisión de una instancia que elige jueces y fiscales. Y ahora esta votación, el Consejo Nacional de la Magistratura. Esta votación que se ha dado en la Comisión de Ética, decidir abrir investigación, ¿significa un cambio de Fuerza Popular? ¿Cómo lo ven ustedes? No, pero eso es un procedimiento normal. Mañana alguien te denuncia en ética y lo más probable es que decidan iniciar la indagación. Son 2 fases. Yo he sido vicepresidente en su momento de la Comisión de Ética y se formalizó un procedimiento. Cuando viene una denuncia se hace una indagación, corroboración de pruebas mínimas. Entonces, lo objetivo, si hay una denuncia, es que pase indagación, a no ser que sea una denuncia que no tenga ni pies ni cabeza, o que no tenga sentido. Tal vez en ese caso simplemente se archiva. Pero normalmente pasan a esta indagación. Después de esta indagación, recién toma la decisión por votación si se inicia o no un proceso de investigación. A cabo de 10 días, tiene un plazo de 10 días. Más o menos, o sea, no está establecido en el reglamento. Y luego la investigación, que puede tomar unos 20 días. Que puede tomar hasta más días. Sí. Recordemos bien lo que está sucediendo. Acabamos de escuchar, y esto lo digo porque el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha mencionado que va a esperar orden de prelación. Es realmente absurdo, es realmente indignante para el Congreso de la República una situación tan grave. Que fíjense, a tal extremo de que el propio Congreso, su propio hermano ya confesó de las coimas, ha salido en los medios periodísticos. Entonces, acá hay una situación grave que Fuerza Popular tiene que asumir con responsabilidad para mejorar esa imagen del Congreso. Pero para mí me viene el recuerdo de la Comisión Permanente hace un par de semanas. Yo tuve que pararme y retirarme, porque era indignante, porque habían 3 acusaciones constitucionales, 2 contra Pedro Chávarri y 1 contra Pablo Sánchez. Si teníamos la buena intención de allanar esos procedimientos, solo procedió en la votación lo de Pablo Sánchez, porque votaron al principio y después simplemente blindaron a Pedro Chávarri una vez más. Todo esto va a depender de la conformación de las comisiones. Ahora comienza una nueva legislatura. ¿Tienen 5 días para conformar las nuevas comisiones? Ha tocado Señor un tema Arce, muy sensible. por favor, como es tan sensible, vamos a tomarnos tiempo para que lo conteste. Permítanos primero ir a los titulares de la media hora. José Domingo Pérez declarará hoy ante el fiscal Reinaldo Avia por el caso de la violación del precinto de seguridad en una oficina lacrada en el Ministerio Público. El presidente Martín Vizcarra se presentó ante el Congreso español y saludó el apoyo de España para el restablecimiento de la democracia en Venezuela. La Fiscalía confirmó que abrió una investigación preliminar contra el congresista Héctor Becerril por el presunto delito de cohecho pasivo. Un joven fue asesinado de un disparo en la cabeza al interior de una cabina de internet en San Martín de Porres. La policía sospecha que sería un crimen por venganza. Pakistán derribó 2 aviones de combate de India e intercambiaron disparos de morteros en la región de Cachemira, en una escalada de tensiones entre ambas potencias nucleares.
Melgar pasó a la fase de grupos de la Copa Libertadores, pese a caer 2-1 frente al Caracas Fútbol Club en el partido de vuelta de la tercera fase del certamen. ¿Cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Los hijos del sol. Con la formación del imperio entre los siglos XV y XVI, los incas empezaron a expandir su territorio, al que llamaron Tahuantinsuyo, que significa las 4 regiones o suyos. La expansión del Tahuantinsuyo, que fue gobernado por 14 incas y abarcó los territorios de Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile, se inició con la derrota de los chancas y se truncó con la conquista española. La etapa de crecimiento tuvo 3 fases: la consolidación, la segunda expansión y la tercera expansión. La consolidación se dio en los gobiernos de Sinchi-Roca y Yoque Yupanqui, quienes establecieron alianzas con las sociedades contiguas al Cusco para trabajar en conjunto y así seguir creciendo. La segunda expansión tuvo como protagonistas a los incas Mayta Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca y Huiracocha. Pero fue durante el gobierno de Huiracocha que Titu Cusi Yupanqui, más conocido como Pachacútec, se impuso a los chancas y estableció su predominio en la cuenca del Vilcanota, Apurímac y Pampas. La tercera expansión se dio durante el periodo de Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Hemos conquistado la cuenca del Vilcanota, Apurímac y Pampas. Tenemos que seguir creciendo y que se sepa que nuestro imperio es cada vez más fuerte. Cada inca que gobernó el Tahuantinsuyo trabajó para que el imperio crezca, pero lo que ninguno de ellos imaginó fue que la guerra por el poder desatada entre los hermanos Huáscar y Atahualpa sería la causante de la caída de los 4 suyos. Son las 8:34 de la mañana, estamos entrevistando al congresista de Nuevo Perú, Richard Arce, vocero de esa bancada. Nos ha dado su punto de vista sobre denuncias hechas contra el congresista Héctor Becerril, pero la pregunta de Josefina Tausen apuntaba al hecho de que la correlación de fuerzas en el Parlamento depende de que se reconstituyan las comisiones en base a la existencia de nuevas bancadas. ¿Qué plazo tenemos para que esas nuevas bancadas estén reconocidas y sus miembros puedan integrar las diferentes comisiones? Yo haría la precisión de que la viabilidad que tiene este Congreso pasa justamente por la recomposición de cada una de las comisiones. Caso contrario, Fuerza Popular, con su aliado estratégico durante todo este tiempo, que es el APRA... Y negado, siempre negado. No, pero habrá que ver. Una cosa es lo que dicen y otra muy distinta a los hechos, ¿no? Entonces, si no se logra esta recomposición, por la fuerza de su número mayoritario, va a imponer blindajes a personajes siniestros. Lo han hecho con Chávarri en su momento, con Inostroza Pariachi, y ahora probablemente lo hagan con el señor Becerril. Entonces, el objetivo acá es una condición sine qua non para que el Congreso cambie. Tiene que haber una recomposición y ya dimos un primer paso. El Consejo Directivo ha aprobado la recomposición de las comisiones. ¿Qué está faltando? Que el Pleno del Congreso lo refrende con una votación. ¿El primer pleno de esta nueva legislatura se puede votar? Por supuesto que sí, y además resaltar que ese primer pleno de esta nueva legislatura es el pleno llamado Mujer, porque es muy importante que se agende una serie de proyectos para poder, de alguna manera, sensibilizar al país y tener medidas que puedan sancionar este clima de violencia
violencia extrema contra las mujeres. El día de ayer salió una nueva noticia, es permanente la violencia contra la mujer. Entonces, es importante que el Congreso de la República asuma su responsabilidad. Ahí en un espacio se puede someter a la votación y con esto ya estaría refrendado la recomposición, no solamente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión de Ética y la Subcomisión de Levantamiento de Inmunidad, que también ha estado bastante cuestionado porque simplemente con la fuerza de sus votos imponen la decisión, más allá de la razón. Eso es lo sorprendente de esta circunstancia que expone al descrédito al Congreso de la República. Y estas declaraciones del señor Marco Arana, donde dice que no descarta iniciar un proceso de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, ¿ustedes la comparten desde el Nuevo Perú? No he escuchado esas declaraciones, no me parecería en un momento tan delicado, a no ser, evidentemente, si hay una denuncia grave, si se sale una prueba contundente que involucra al presidente con delitos, definitivamente, ahí se podría ver la posibilidad para vacarlo por no tener solvencia moral de ejercer en el cargo, tal como establece la Constitución de la República. En el programa no hay derecho Pero hay que de tener mucho cuidado, hay que ser muy responsables en una coyuntura donde el fujimorismo, el APRA sobre todo, están buscando la manera de descalificar todo un proceso de lucha contra la corrupción. ¿A qué me refiero? Prefieren generar cortinas de humo, como en el caso del acuerdo que tuvo la Fiscalía con el Brasil para poder tener información de la delación premiada de los directivos de Odebrecht, que ahora nos permite conocer mayores detalles y tener la confirmación para los procesos judiciales que se vienen en marcha contra los expresidentes. Más allá de la discusión, inclusive, del tema de la indemnización, que nosotros, para hacerles recordar, votamos en contra de la ley que se aprobó en el Congreso de la República, no porque estábamos en contra del proyecto, sino queríamos darle mayores beneficios al país en el resarcimiento que le corresponde. El fujimorismo ahí votó a favor y en el marco de esa ley es que la Fiscalía de la Nación llegó a un acuerdo con el Brasil gracias a la Procuraduría Federal brasileña anticorrupción que ha ayudado a generar este espacio para tener información. De acuerdo. Una última pregunta política antes de hablar sobre temas sociales y económicos de Apurímac. Las declaraciones formuladas por el ministro del Interior proponiendo que se someta a prisión domiciliaria a los denunciados por corrupción, particularmente el caso Lava Jato. Bueno, entiendo bien que es una posición desde la responsabilidad que tiene el ministro del Interior, porque evidentemente cuando hay este tipo de informaciones de la delación premiada, se tiene datos de involucramiento a ciertas personas y eso requiere ciertas medidas jurisdiccionales para garantizar que no se escapen. Bueno, vemos el caso a varias personas Lupe Ceballos, fuera del país. ¿No? Acá está igual que Gonzalo Monteverde, Félix Moreno. Pero claro, escapa el tema de Lavallato, no hay unos pero podría facilitar el trabajo de la policía. Bueno, Monteverde sí es Lavajato, ¿no? En el caso de Inostroza Pariachi, por ejemplo, tenemos información que el Ministerio del Interior había solicitado el requerimiento a la policía para que le haga seguimiento. ¿Cuánto le cuesta al Estado estar siguiendo a una persona para ver si realmente está en su domicilio o a dónde se está trasladándose, a dónde se está movilizándose? Porque está de por medio una decisión judicial para limitar la libertad que tiene con una prisión preventiva o tal vez. Por lo que entiendo, aprueba usted la propuesta formulada por el señor Morán. ¿Corresponde al ministro del Interior hacer propuestas sobre la política judicial en el país? No, de ninguna manera, hay una independencia. Lo que entiendo bien es desde la posición que tiene el Ministerio del Interior sobre la responsabilidad que tiene sobre la policía, las restricciones de recursos, de personal que se tiene en el Ministerio del Interior, en la propia Fiscalía de la Nación. Yo me reuní hace un par de semanas con la fiscal de la Nación y es gravísimo la situación en la que se encuentra el Ministerio Público. Les han reducido su presupuesto. Estuvimos la semana pasada con el fiscal superior de Apurímac, por ejemplo, pidiendo que nos asignen camionetas. Ha habido allanamientos la semana pasada a casos de corrupción de Apurímac, que se ha hecho de manera simultánea en Apurímac, en Cusco, en Lima. Todo este procedimiento requiere recursos, inversión, y cuando no se tiene, no se puede luchar contra la corrupción. Bueno, entonces, hablemos sobre la sierra peruana, del ministro del Interior. Arce, antes de que el tiempo nos venza, dos temas que tienen que ver con Apurímac. Uno, consecuencias del clima. Han habido perjuicios a la agricultura y generados por la lluvia. Y luego queremos hablar sobre el bloqueo de una carretera nacional en el marco de una disputa contra un proyecto minero apurimeño. Sí, en principio expresar nuestra extrañeza de no haber considerado a Apurímac en la zona de emergencia por estos problemas de la naturaleza que está aconteciendo, que para recordar es cíclico. El Estado debería tener todo un plan estratégico sabiendo que en los primeros meses del año tenemos lluvias, tenemos estos famosos huaicos que afectan no solamente a la población, sino también la actividad económica. Y en Apurímac ha sido muy duro, porque hay afectación también del cambio climático. Ha caído granizada, ha caído inclusive nevada en un momento que no corresponde.
y esto ha afectado grandes extensiones de campos de cultivo, poniendo en exposición la producción de papa, que ahora sí el precio está bien alto justamente porque se está exponiendo. El precio de la papa María en propio Andahuaylas está en un promedio de 22, 24 soles la arroba, 11 kilos y medio. Es bastante costoso cuando normalmente cuesta 14, 12 soles, 15 soles. O la huelga de transportistas ha afectado también. Esto ha sido algo coyuntural que ha sucedido la semana pasada. Yo me refiero más a la afectación que ha habido en campos de cultivo, el tema de la producción de maíz, que es tradicional en esta etapa. El maíz, el choclo que conocemos que nos alimenta a todo el país, en este momento ha habido varias extensiones de terrenos de cultivo que se han perdido. O sea, usted reclama que sea declarado en emergencia también. Es que debería declararse estado de emergencia. ¿Y por qué lo digo? Porque el Estado peruano paga un seguro a la empresa Mafre, un seguro agrario, que lo único que le hace es un resarcimiento de 500 soles por hectárea, sabiendo que la inversión de cada productor agrícola es de un promedio de 7.000 a 10.000 soles en promedio. En realidad es casi nada. Ahora, las exigencias del seguro son bien peculiares que perjudican inclusive este beneficio. Los datos que tenemos respecto a la inversión que ha hecho el Estado es de más o menos 30 millones en los últimos 7, 8 años de inversión. ¿Cuánto ha indemnizado? No pasa de los 10 millones. Conclusión, usted está solicitando que se declare en emergencia. Que se declare en emergencia, que se cree ese fondo de contingencia más allá del seguro agrario que no está beneficiando a mi población. Es la sede de la más grande inversión de la historia del Perú. Se habla de hasta 10.000 millones de dólares por el proyecto de cobre en Las Bambas. Hemos hablado en varias oportunidades de él, se habían logrado acuerdos que suponían responsabilidad social de la parte de la empresa, construcción de vivienda, construcción de carreteras, servicios educativos, seguridad, etcétera. Todo parecía discurrir bien, tanto es así que usted se oponía a que se mantuviese el estado de emergencia en Apurímac. Y de pronto aparecen unos comuneros, no sé si realmente lo son o no, en la región del Labi-Labi, es decir, no es Apurímac, sino ya Cusco, camino a la costa, asesorados por unos hermanos Chávez, no sé si los conoce usted, que han decidido bloquear la carretera. Una carretera nacional, no es comunitaria, paralizando la posibilidad de que el material producido en Apurímac llegue al puerto. Su opinión sobre este bloqueo, señor Arce. Si me permite varias precisiones, en realidad son los comuneros de la comunidad campesina de Fuerabamba, donde está el Tajo abierto actualmente. Ellos llegaron a un acuerdo para un reasentamiento, para que los trasladen, en este caso, a la zona de Colquemarca, al Fundo Yavi-Yavi. Ahí no había ninguna carretera. Lo que han hecho con el cambio del estudio de impacto ambiental, porque recordemos bien, eran dos proyectos mineros, el proyecto minero Las Bambas y el proyecto minero Antapacay, que era propiedad de los suizos, Glencore Extrata, que se formó en su momento y después se transfirió a los chinos. Durante la transferencia simplemente se independizaron cada uno de los proyectos. Esto ha generado que el transporte de mineral sea por vía terrestre. Más de 360 camiones diarios que pasan por una carretera afirmada, una carretera de tierra, con impacto directo en la población, a consecuencia de la vibración, ruido, polvo y una serie de afectaciones a la población. En el caso particular del Fundo Yavi-Yavi, se abrió la carretera para sacar el mineral hasta la zona de Pillones, en Arequipa, de donde se traslada mediante vía férrea para llevar el mineral y exportarlo. Ahí está el problema, porque lamentablemente no ha habido un acuerdo, no ha habido un permiso de la comunidad, no se ha pagado lo que le corresponde a la comunidad, el uso de un terreno comunal, y es lo que se viene reclamando al Ministerio de Transportes. Pero es una carretera nacional, declarada como tal por el Ministerio de Transportes, forma parte de los acuerdos globales que se hicieron. Esa es la perversidad de a veces del aprovechamiento de la posición de dominio que tienen los intereses particulares, porque esa vía no existía, se ha construido una carretera y se ha dado la categoría de vía nacional. Pero ya tiene esa condición legal, ya tiene esa condición legal. La condición entonces legal, hay que respetarla. Pero el cuestionamiento de la comunidad es justamente por qué le dan ese condicionamiento. ¿Conoce usted a los asesores Chávez? ¿Son abogados? He escuchado de ellos y tienen bastantes cuestionamientos allá en Apurímac. ¿Y cuestionamientos de qué tipo, por favor? El cuestionamiento justamente por eso, por estar queriendo ganar plata a costa de los beneficio comuneros particular y no estar representando los intereses verdaderos de la población. Los comuneros. Hay algo muy concreto, por ejemplo, hubo una indemnización de otras comunidades respecto al uso de la carretera. Se pagó más de 16 millones de soles. Y, por ejemplo, en el caso particular, en esa carretera hay una comunidad que no ha recibido ningún beneficio.
Y eso está generando un serio problema a la comunidad porque ellos han sido afectados y no les están permitiendo. ¿Y cómo es posible que este problema dure después de tantos días y el Estado esté ausente? Y que por lo demás sea la primera vez que yo lo oigo hablar sobre este tema. De los Chávez. Usted que suele ser locuaz sobre los temas apurimeños. ¿Cómo es posible que el Estado, Ministerio del Interior, que pretende dar consejos sobre la política judicial, no intervenga ahí? Acá hay un grave problema que es justamente lo que usted ha mencionado, la ausencia del Estado. Una ausencia del Estado que permite que se desarrollen estos problemas. ¿Y cuál ha sido la respuesta del Estado? Declaratoria de estados de emergencia, que no viene de ahora. Al principio era solo la provincia de Cotabambas. Después declararon todo el corredor minero, o sea, desde Apurímac, inclusive otra provincia que es Grao, hasta Arequipa. Y ahora se ha trasladado la declaratoria de emergencia solamente al Fundo Yaviyavi, que está en Colquemarca, que es en el Cusco. Lo concreto es que así no se solucionan los problemas, porque una declaratoria de emergencia, distinto al tema agrícola, es vulneración de derechos civiles de las personas. ¿Y cómo se puede solucionar? Las comunidades, por ejemplo, tienen que reunirse para solucionar problemas cotidianos. Es otra lógica de vida. Hay que entender cómo funcionan las comunidades. Una declaratoria de emergencia no les permite, por ejemplo, hacer su actividad cotidiana como es la asamblea comunal. ¿Y cómo funcionan estos abogados, estos hermanos Chávez en toda esa dinámica? Tengo entendido que son los asesores de las comunidades. Entran como asesores y están buscando beneficios particulares. Económicos. Nosotros hemos cuestionado abiertamente, porque acá el interés es la defensa de los comuneros, de las comunidades que están siendo afectadas. Los intereses económicos del país también, en la medida en que respete los... Sí. Brevemente, antes de terminar. Hay otro cuestionamiento, por ejemplo, es polimetálico la explotación, solo se está pagándose el impuesto por el tema de la explotación de cobre, porque así lo establece el contrato. Nosotros hemos presentado ya varios proyectos de ley para modificar el tema del canon minero, de las regalías mineras, justamente esto, para que se pueda pagar por el mineral que se está sacándose del país. Inclusive tenemos otra visión, quisiéramos darle un valor agregado a ese mineral, bueno, no se está dando. Nos quedó pendiente Venezuela y la posición del Nuevo Perú. Brevemente, con camiones de comida incendiados, indígenas pemones asesinados, incluso periodistas prácticamente secuestrados en el Palacio de Miraflores. ¿Cuál es la posición en este momento del Nuevo Perú? Que se llegue a una solución dialogada de una vez por todas. Es muy complicado, pero tampoco vamos a pedir una solución reconocen a Juan, militar no lo ha dicho el Grupo de Lima. Reconocen a Juan Guaidó como presidente. Que llegaría a escalar la violencia. No lo ha dicho el Grupo de Lima. Es que como países latinoamericanos ayudemos a que se llegue a una solución. ¿Usted no aplaudió al representante que reconoce el Perú como embajador de Venezuela en el Perú, a Carlos Escul? ¿No lo reconoce como representante de Venezuela en el Perú? Lo que hemos manifestado es que Guaidó es una alternativa para solucionar el problema. Pero hay que entender, yo no estuve ese día en el Pleno del Congreso. ¿No estuvo? Yo estuve en una reunión justamente con la fiscal de la Nación. ¿O no fue? No, yo estuve presente en el Pleno del Congreso, pero yo salí en un momento prefirió no estar en ese momento. No, es que tenía una reunión pactada. Recordemos bien que ese Pleno se programó de un día para otro. Pero si hubiera estado, ¿lo hubiera aplaudido? Más allá del aplauso. No, pero digo, ¿lo hubiera aplaudido? Es importante el gesto. El gesto es importante, el gesto para solucionar un problema, la alternativa en este caso... Pero me refiero en lo de Guaidó, ¿sí lo hubiera aplaudido, sí o no? Es una alternativa para solucionar el problema. No me contesta. Que no quisiera polarizar, no, Josefina, solo preguntar si lo hubiera aplaudido, porque es un momento de reconocimiento, una solución dialogada entre los países democráticos. Hemos comprendido, señor Arce, lo que podemos comprender. Bueno, muchas gracias por su presencia acá. Sí, por supuesto. Muchas gracias. 8:49, vamos a hacer una pausa y retomamos Ampliación de Noticias. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 27 de febrero, en 1880, se libra el fiero combate naval de Arica entre el monitor peruano Manco Cápac y el monitor Huáscar, ya capturado por las fuerzas chilenas. Bajo el mando del capitán José Sánchez Lagomarsino, el Manco Cápac logra repeler a la armada chilena gracias a un certero disparo de cañón que causa la muerte del comandante del Huáscar, el capitán chileno Manuel Thompson. La victoria peruana en el combate naval de Arica es un ejemplo de la innegable heroicidad con que los peruanos enfrentaron la trágica Guerra del Pacífico. Medio siglo después,
Un día como hoy, en 1932, nace en Londres Elizabeth Taylor, notable actriz dramática, protagonista de películas clásicas como Cleopatra, Gigante y ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Fuera de ser inmensamente famosa por sus cualidades actorales, su hermosura y los 3 Óscares que recibió en vida, lo fue también por haberse casado 8 veces y por ser de las poquísimas personas en tener ojos color violeta de extraordinaria belleza. Esto sucedió un 27 de febrero, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Bueno, a mí me gusta mucho Conversación en la Catedral. Es un poco el recuento de lo que era el Perú en esos años, ¿no? Y la frase conocida es cuando se jodió el Perú. Y realmente recomiendo a todos los jóvenes que lo lean, porque es un clásico y aprendes mucho además sobre el Perú. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. Tengo muchísimos libros y sobre todo ahora leo muchos libros de autoayuda, de cosas que me hacen sentir muy bien. Pero recuerdo uno que me marcó la vida, que es Mi planta naranja lima, de José Mauro Vasconcelos. Yo tenía unos 12 años, estaba en el colegio y realmente hay un personaje en el libro que se llama Portuga y había una relación. Son las 8:53 de la mañana. Dentro de 2 semanas, las familias peruanas enviarán a sus hijos a las escuelas públicas de nuestro país, cuya fecha de inicio a nivel nacional es el 11 de marzo. Esto con el objetivo de que las clases puedan terminar hacia mediados del mes de diciembre del año en curso. Sin embargo, hay algunas voces que se han elevado para que se tome en cuenta las condiciones del clima, es decir, calor intenso, lluvias, perjuicios por el agua en muchas escuelas, y esta fecha puede ser modificada. El ministro sostiene que la fecha debe ser mantenida, aunque se tomará en cuenta el caso de las escuelas perjudicadas por la lluvia. Su opinión sobre este calendario, señor Idel Wexler, usted que es un pedagogo de larga experiencia y que ha sido también ministro de Educación. Muchas gracias, Fernando. Buenos días. Buenos días. Josefina. En realidad yo soy partidario también, como lo dice el señor ministro, que las clases comiencen el 11 de marzo. Mira, este lunes que ha pasado, en todos los colegios parroquiales del Obispado del Callao ya comenzaron clases. Muchos colegios particulares, yo diría el 90%, comienzan este lunes. Los colegios públicos se ha fijado la fecha para el 11 de marzo. Ahí donde hay colegios como los 290 en el sur, que no estarían listos, y en el caso de Lambayeque, a lo mejor algunos en Chosique y Chaclacayo, y también algunos en Piura, bueno, ahí hay que ponerse a trabajar para dejarlos listos para el 11 de marzo. Si no estuvieran listos, bueno, ahí, con la autorización del Ministerio, se pueden prorrogar por algunos días o algunas semanas en los casos que sea muy, pero muy necesario.
De acuerdo, entonces coincide grosso modo con lo que ha sostenido el ministro actual, señor Alfaro. Coincido plenamente con una contingencia. Hay que trabajar. No hay que ofrecer que vamos a tener 1.000 colegios el 2019, que vamos a hacer el mantenimiento por 366 millones para más adelante. No, lo que hay que ver es en el año 2018 y en estos momentos cuántos colegios se han reconstruido, cuáles están en situación de perfil, que es una etapa complicada, del expediente técnico que es largo, y quiénes ya han sido concesionadas a las empresas, para tener una idea de cómo hemos avanzado. Yo me temo que en el tema de la reconstrucción y en el tema de la precariedad de escuelas que viene desde hace años se ha avanzado poco. Pero así, el mantenimiento preventivo, que son 366 millones, ha debido repartirse de enero para que los colegios puedan estar en mejores condiciones. Entonces yo le pido al señor ministro, estando de acuerdo con eso, que le ponga las pilas al Programa Nacional de Infraestructura Educativa. Y le pido también a los alcaldes, le pido a los gobiernos regionales, a las asociaciones de padres de familia, e inclusive el año pasado colaboró la Fuerza Armada, que todos trabajemos juntos para que las clases comiencen el 11 de marzo. En el Perú necesitamos estudiar más, tener un año regular, naturalmente en un proceso, en un marco de mejoramiento constante de la calidad educativa. Usted sabe, por otra parte, que hay cierto descontento en sectores del magisterio, entre otras razones, por los salarios. Sí. Se prometió aumentos que no están programados. El aumento este año es de solo 200 soles, 100 soles que se aumentarán desde marzo y 100 soles a fin de año. ¿Cómo juzga usted este proceso? Mira, una de las razones, y los amigos del magisterio lo saben, los padres de familia, los comunicadores, ustedes, por las cuales el año 2018 fue bueno, es uno de los años más regulares. No se han atrevido gobernadores regionales, alcaldes municipales por fiestas a suspender clases. ¿Por qué ha sido regular? Uno, porque se cumplió con todos los compromisos. El gobierno en el cual yo fui ministro, invertimos 2.300 millones, aumentos a los profesores y un promedio de 245 a 390, aumento a los directores, a las promotoras de inicial que tienen una propina paupérrima, a los auxiliares de inicial, a los profesores de institutos pedagógicos. Pero además de eso, ha habido un acercamiento y un trabajo directo con ellos. Cuando el señor presidente, en el día de la entrega de la palabra magisterial, dijo, vamos a dar un incremento del 10% para el 2018, 19, 2020, 2021, yo dije, si puede ser un poquito más, sería ideal. Pero no está mal. El tema es que al siguiente día, mi amigo el ministro dijo, van a ser 100 en marzo y 100 en diciembre. Así no se juega, pues. Así no se genera, como te digo, no se genera confianza en el magisterio. Porque 100 en marzo y 100 en diciembre, si tú lo perorateas en 12 meses, son 93 soles mensuales. Entonces, si eso es lo único que le puede dar el Estado, que le diga, te vamos a aumentar 93 soles, pero no que le diga 200 en el 2019, cuando en